Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de PSU Historia. Ahora veremos la organización de la República, ¿ya? Durante este periodo, luego de la independencia, vamos a anotar acá. Organización de la República. Vamos a abreviarlo porque si no me va a demorar mucho. Luego de la independencia, de que O'Higgins asumiera como director supremo y se estableciera una serie de leyes y se empezara a consolidar nuestro país como República de Chile. Lo hicieron dimitir porque no estaban de acuerdo con muchas de sus reformas, ya saben, en contra de los mayorazgos. Deberíamos saber lo que son los mayorazgos si han visto los videos anteriores, si no, lo puedo explicar en otro video. En contra de los emblemas aristocráticos, estos escudos de armas que ponían en las casas, las familias más nobles y ricas, porque O'Higgins quería que todos fueran iguales ante la ley, que no hubieran distinciones, que no hubiera aristocracia, y eso provocó que la clase alta lo obligara a dimitir. Entonces ponemos O'Higgins dimite. Perdón mi letra ya, que tengo que escribir rápido y en el computador, entonces como difícil. Esto ocurre en el año 1823. ¿De acuerdo? O'Higgins dimite en el año 1823. ¿Y qué pasó a continuación? ¿Empezaron los casos de los presidentes de la República? ¿Empezó quién? ¿Llegó Salvador Allende? No, todavía no. Esperémonos un poco. Después de la dimisión de O'Higgins, llega un tipo que se llamó Ramón. Esperen que se cargue el mouse. Ramón Freire. Freire no fue presidente de Chile, sino director supremo, igual que Higgins. La diferencia es sutil, pero el director supremo tenía muchas más atribuciones que el presidente. ¿Ya? Y Ramón Freire gobernó hasta 1826. Eso no lo voy a anotar porque me da lata. Porque tampoco es lo que vamos a hablar ahora. Perdón, esto el video tiene que ir como por acá. A ver, lo voy a achicar mi cara. Mi cara no es tan bonita. Aquí lo voy a poner. De acuerdo. Ramón Freire gobernó hasta 1826, después dimitió, o lo ligaron o lo echaron, mejor dicho, por un tema ocurrido en Chiloé. Tampoco es lo que vamos a hablar en este video, sino que otra cosa, así que no me detengo mucho en eso. Y comenzó lo que llamamos el proceso de organización de la República o los ensayos liberales. Perdón, los ensayos constitucionales, liberales, no hay que ver. Estoy mal. En el periodo de organización de la República se dieron una serie de constituciones. Pero primero definamos una cosa. ¿De qué hablamos cuando hablamos de constitución? Con otras palabras, a ver, vamos a agrandar esto. Letra más grande, no ya. ¿Qué es? ¿Por qué no está la letra acá? ¿Qué es una constitución? Querría agrandarlo, pero no sé cómo se hace. La constitución, vamos a ponerlo escrito a mano en este lentísimo mouse, es la carta fundamental del Estado o del derecho. Las dos cosas. Es la carta fundamental del Estado. ¿Qué quiero decir cuando la Carta Fundamental del Estado? Porque es una explicación súper amplia esto, ¿cierto? Bien, con eso me refiero a que es el margen de todas las leyes. No puede haber ley
que pase por los límites que establece la Constitución. Imaginémonos que la Constitución pone determinados límites, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la educación, a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos son los márgenes. El resto de las leyes, con otro color, esperen, tienen que acatar estos márgenes. Nada puede ir más allá de la Constitución. Y por ejemplo, imaginémonos que acá está súper abstracto lo que estoy explicando, o sea, súper, no sé. Acá hay una ley que dice, un artículo de la Constitución, que todas las personas tienen derecho a la vida y establece una ley que se permite matar a los rubios. Eso es inconstitucional, no pueden matarnos. Entonces, se declara que por el Tribunal Constitucional, el organismo regulador de la Constitución, que lo inventó Pinochet mucho después, que eso es inconstitucional. Bien. Entendimos lo que era la Constitución. Ahora nos vamos a los ensayos constitucionales. Necesitaba Chile una carta fundamental. Eso lo determinó primero José Miguel Carrera, cuando hizo el primer intento del reglamento de 1811. Entonces, ese reglamento lo hizo Carrera y después llegaron una serie de reglamentos. Pero ahora necesitamos una constitución oficial porque ya tenemos un país propiamente tal. Pero el país no estaba acostumbrado a gobernarse a sí mismo y había muchas diferencias de opinión. Entonces las constituciones fueron variando, fueron cambiando muy seguido, porque primero unos decían otra cosa, luego otros decían otra. Entonces vamos a hablar de la serie de constituciones que hubo. Primero mencionemos, antes que nada, a la Constitución de 1823, la que se inventó con Freire, pero, o sea, justo después del fin de O'Higgins. Esta Constitución establece que se da la categoría de ciudadanos activos para referirse a los que participan. Estoy leyendo, lo anoté. Participan políticamente, eran católicos, poseían una renta mínima, censitario y que había desarrollado un mérito cívico. También estableció la división de poderes del Estado, entre otras cosas. Pero, ¿qué quiere decir esto que acabo de leer? Que esta Constitución, que de hecho se le dio el nombre de Constitución moralista, regía para todas y cada una de las cosas de la vida privada del chileno. Tenía que ser una persona éticamente correcta, tenía que ser católico, como acabo de leer, y vivir una vida conforme al catolicismo. ¿Qué pasa si no eras católico? Fregabas, no eras un ciudadano propiamente activo. Entonces la Constitución de moralista en 1823, como podrán imaginar, duró bien poco. Por si acá, esta no la inventó Freire, por mucho que haya sido el director supremo de la época. La inventó un señor llamado José Joaquín Mora. No, ¿es Joaquín? No, tonta yo. Inventó Egaña, Mariano Egaña. José Joaquín Mora de otra constitución, de la liberal, que es mucho mejor. Ya. Voy a leer la otra. Acá noté leyes federales, pero mejor pongamos Constitución Federal, porque a pesar de que serán leyes federales, esto igual fue una constitución propiamente tal en 1826. Igual duró 3 años la tontera moralista, pero se acabó. No podía durar más que eso. Además tenía todo un sistema de paterfamilias, así como a lo romano, donde el padre tenía todo el control. Era una constitución bien estúpida. Perdón la palabra, no pongan eso en la PSU, bueno, no es de desarrollo, pero no, era estúpida. Y lo voy a decir, dice. En 1826 se establece la Constitución Federal, que establecía que las regiones, una serie de regiones, tienen que tener independencia y aún así obedecer a la ley, o sea, al Estado federal principal, que sería Santiago. Serían entonces 8 provincias, no eran regiones, la palabra es provincia: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé, a cargo de una asamblea provincial, ¿de acuerdo? Pero imagínense, Estados Unidos es así de poderoso porque eran distintos estados separados y se unificaron en un gran país.
Ahora, ¿qué pasa? Están dividiendo Chile, que era un país unido, dividiéndolo para ser un país dividido. No tiene mucho sentido. Por eso es que en 1828 hicieron otra constitución que es la liberal. Esta la hizo... Creo que la hizo este José Joaquín Mora. No salen mis apuntes, pero no importa. La Constitución Liberal de 1828 determinaba que habían derechos individuales, que la persona... A ver, ¿qué más? Un equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo, entre otros. Pero quiero destacar una cosa que siempre se destaca en la PSU con respecto a la Constitución Liberal, que es que permitió de cierta medida la libertad de culto. Es decir, Chile era un país católico según esa constitución y sin embargo tenía la posibilidad de que otras personas no fueran católicas siempre y cuando su religión la practicaran en secreto o en privado. ¿Me entienden? O sea, libertad de culto. Y luego aparece un señor llamado Don Diego Portales Palazuelos. Vamos a poner acá que se cargue el mouse. Diego Portales. ¿Quién era Diego Portales? ¿Presidente acaso? No, no fue presidente de Chile, fue ministro de Estado. Fue ministro de Guerra y Marina, de Hacienda, ministro de Relaciones Exteriores, de hartas cosas. De hecho, fue de todas esas cosas a la vez. En la época de José Tomás Prieto, de que él fue el presidente y otros más después y siguió Portales. ¿Cuál era la filosofía de Diego Portales? De nuevo tapé un poco la O, pero ahí. La filosofía, lo que hacía Diego Portales, ser un gran ministro a juicio de muchos, un autoritario a juicio de otros, y que fuera un personaje tan polémico y tan conocido en la historia de nuestro país, que haya repercutido hasta el día de hoy. Primero, la filosofía de Portales no era democrática. Él quería una república, sí, pero no era una democracia. Es decir, el sufragio para elegir presidente era sufragio censitario, donde solamente la gente con plata podía votar. Ojo, porque según él, la gente pobre no tenía la cultura todavía para poder votar. Otra cosa de Portales que decía que tenía que haber un gobierno firme, autoritario y moralmente perfecto, un modelo de virtud, un modelo a seguir. Tenía que ser el presidente de la República, al que le otorgaba, según su filosofía, debían otorgarle facultades extraordinarias, como entre las que él incluía matar o exiliar o apresar a sus adversarios políticos solo para la autoridad, entre otras muchas cosas que hicieron que Portales se convirtiera en un personaje muy controversial hasta el día de hoy. Y eso fue lo que permitió también que luego de la guerra civil de 1832, vamos a anotar acá, fue una guerra civil muy corta, que lucharon los conservadores versus los liberales, y en la batalla del Ircay, donde estaba Portales, por supuesto, ahí con los conservadores, desde luego, la batalla del Ircay, ¿quién vence? Los conservadores. Uy, no. Bueno, no sé. Quizá lo necesitaba esa época. No digo nada mejor. La batalla del Ircay, los conservadores vencen y las ideas de Portales se llevan a cabo con la constitución que redactó Juan Egaña, no Mariano, el hijo del que redactó la constitución moralista. Conservador. Ay, pero loco. No, conservador.
La Constitución moralista la redactó Mariano Egaña, la conservadora de 1833 la redactó Juan Egaña, su hijo, donde se rescataron las ideas de Portales para hacer una constitución que gobernó Chile hasta la del 1925, o sea, casi 100 años duró la constitución, 80 y tantos en realidad, no soy buena para matemática y no lo quiero calcular en este minuto. Pero el punto está en que esa constitución fue el que dio fin a los ensayos constitucionales y comenzara otro periodo en Chile que fue el periodo conservador. Muchas gracias por escuchar.